La Reserva Federal, 1 de mayo, en la reunión previa a la entrada del verano, decide dejar los tipos de interés tal y como estaban y como se preveía, 5,5%. La Reserva Federal, Jerome Powell y el resto de miembros del FOMC deciden poner el movimiento de pausa en continuidad. Sigue el movimiento de pausa y a partir de ahí hay que ver qué hace el mercado y qué empieza a ver alrededor de la información que pueda poner encima de la mesa la Reserva Federal. Bueno, es subida importante por parte del mercado, subida importante por parte de Echeverry del mercado, ahí está, 0,14, bueno, importante, estaba en negativo, movimiento al alza y fíjense porque si nos vamos al contado y no al futuro, el contado, a pesar de la subida, sigue en negativo, 0,05. Es en los futuros del SP500 donde vemos un movimiento arriba del 0,13% arriba ya, pero en el contado caída del 0,05. El futuro del Nasdaq 100 arriba, o no, plano, ha tenido ya negativo. Miren, algo está viéndose ya en el mercado por parte de la Reserva Federal. Vamos a intentar verlo en la nota para intentar ver no solo la decisión, sino qué es lo que ahora mismo al mercado le está haciendo tener dudas en cuanto ha conocido el dato. Dice la Reserva Federal, los riesgos para lograr los objetivos de empleo e inflación se han movido hacia un mejor equilibrio durante el año, en lugar de estar moviéndose hacia un movimiento más peligroso en la declaración política que vimos en marzo. La actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido. Las ganancias de empleo se mantienen fuertes y la tasa de desempleo se mantiene a la baja. La inflación se ha aliviado en el último año, pero sigue siendo elevada. 0,14% negativa al contado del SP500 cuando empieza a intentar descifrar lo que tiene la Reserva Federal en mente en esta reunión. La Reserva Federal la Reserva Federal frenará la disminución del balance al reducir el límite de rescate de la tesorería a 25.000 millones de dólares al mes, desde los 60.000 millones de dólares a partir del 1 de junio. El voto de la Reserva Federal fue unánime para dejar el 5,5%, mantiene un límite de reembolso de valores respaldados por hipotecas de 35.000 millones de dólares al mes. Con lo que, bueno, está dejando Echeverry, como es el mercado, con dudas, pero no negativas, sino con la sensación de intentar descifrar, será más bien cuando hable Jerome Powell, qué tiene en la cabeza la Reserva Federal, ¿no? Echeverry. Sí, bueno, en principio acabamos de recibir justamente ese press release, ese documento en el que nos cuentan un poco lo que leerá después Jerome Powell durante la conferencia de prensa y de momento, como ves, lo único que hay es un poquito de volatilidad y digo un poquito porque realmente estamos en gráficos de 1 minuto y fíjate como en estos escasos minutos que llevamos, 3 minutos y pico, no llega a cerrarse el cuarto todavía, tenemos este movimiento. Fíjate que lo que ha gustado es este matiz, Echeverry. Dice, los riesgos para lograr el objetivo de empleo e inflación se han movido en lugar de se están moviendo, que es lo que dijeron en la reunión de política de marzo. Los riesgos para encontrar los objetivos de empleo e inflación, ese equilibrio, se han movido hacia un mejor equilibrio durante el año, en lugar de la frase se están moviendo hacia un mejor equilibrio. Eso está gustando al mercado. Perdona, Echeverry. No, totalmente. Te decía que lo único que hay es un poco de incremento en esa volatilidad muy somero, que podemos ver el VIX que sigue escalando muy lentamente. Si nos vamos a ver directamente el gráfico del VIX, vamos a ver ese impulso chiquitito desde el movimiento de ayer y vemos justamente, ves, un poquito de movimiento. Bueno, la clave Echeverry estaría en el 2 años, 2 años americano por debajo del 5. Ojo. Correcto, al movimiento del 2 años americano, por debajo del 5, después de conocer un poco ese cambio, ¿no? De se han movido en lugar de se están moviendo. Aquí lo tenemos justamente, fíjate que lo habíamos marcado antes y justamente vemos aquí, como muy bien dices, ese 4,98,7, 4,98,3 y continúa con la contracción. Igualmente vemos lo que sucede con el 10 años, también 4,62 cayendo y bueno, en principio, ¿esto qué nos cambia? Pues fíjate, si vamos directamente a la cotización de este gráfico y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente, que tenemos más o menos
separación entre el bono a 2 y el bono a 10? Pues si tenemos todavía más separación, todavía más incertidumbre. Nos vamos casi al 8%. Esto es importante tenerlo, irlo midiendo para ver cómo se comporta la curva entre los dos bonos, que nos da también esa pequeña sesgo de cuál es el sentimiento por parte del capital, más que del inversor, del capital, hacia dónde fuga el capital y cómo se mueve, porque como decimos siempre, estamos en el siglo XXI y con un clic el capital se mueve a una velocidad absolutamente increíble.